Estás escuchando Value for All. ¿Alguna vez te has planteado invertir tus ahorros en la bolsa y al final no te has decidido? Bien porque alguien te ha desanimado, bien porque te ha parecido que es como apostar en un casino. Nosotros te contamos cómo hacerlo diversificando en empresas estables que reparten dividendo con una visión de la inversión en el largo plazo. Bienvenido. Empezamos después de la sintonía de nuestros amigos Stormy Mondays. Hay tantos sueños por perseguir, tantos discos y libros prestados. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast del proyecto Value for All. Hoy estamos con Gael. Bienvenido, Gael. Buenas, Gustavo, ¿cómo estás? Y con Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, pues muy bien, como sabéis, nuestros podcasters del podcast Pienso Luego Invierto, pero hoy les hemos liado para hablar de un libro que nos ha influenciado mucho, que es el libro de Francisco García Paramés, Invirtiendo a largo plazo. Y bueno, esto es como una segunda parte, una continuación de aquel otro podcast que hicimos con Eduardo y Javier sobre el libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Ese libro es un libro de un autor americano de los años 80 que ha influenciado a muchos inversores y a muchos gestores particulares. Y bueno, pues hoy tenemos este otro libro que es muy posterior, es ya del año del siglo XXI, 2013-2014, si no me equivoco, y de un gestor español que ha leído a Peter Lynch y de hecho le menciona, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es una bonita continuación de aquel podcast. Y en este libro lo que hemos notado es que cada uno de los tres, ahora que todos los tres lo habíamos leído y ahora lo hemos estado repasando para grabar este podcast, y antes de empezar la grabación, off the record, estábamos comentando que nos había parecido, y es curioso porque a cada uno nos ha gustado una parte diferente del libro, y a cada uno nos sugiere cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se debe a que tenemos pues una formación diferente y nos dedicamos a cosas distintas. Entonces, yo creo que lo mejor ahora es empezar contando qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, y para que luego, a la hora de hablar sobre el libro, pues entendamos mejor por qué cada uno nos sugiere una cosa. Por ejemplo, Gael, cuéntanos un poco a qué te dedicas y así entenderemos mejor qué te sugería el libro de Francisco. Perfecto, Gustavo. Pues nada, yo trabajo en un banco, soy analista. Hasta ahora era business analyst o data analyst, es un poco una cosa entre los dos. Justo ahora estoy en la transición de irme hacia el área más financiera del banco. Y nada, yo la verdad es que desde esta posición y yo la verdad llevo conociendo o adentrándome un poco más en el mundo de la inversión desde hace unos 5 años así. Es más, la persona que me lo hizo conocer fue Diego. Y a mí la verdad es que me llamó la atención uno de los puntos del principio del libro, cuando Paramés cuenta toda su historia, que ves que él te explica que, bueno, que es un chaval que fue a selectividad, tuvo que repetir ir a septiembre, que no era un gran estudiante, y que dices, oye, es que ves el lado de alguien que tampoco es un gran estudiante, pero no solamente porque sea malo, sino porque no le interesaba en particular, ¿no? Y llegó y dijo, oye, pues al final con el tiempo y con esfuerzo y dedicándose a algo que seguramente que le interese mucho, ha acabado siendo una de las personas más reconocidas, no solamente en España, sino casi a nivel mundial, en la profesión a la que se dedica, que es la inversión, ¿no? Y seguramente una de las personas que más de la que más se puede aprender, ¿no? Entonces, a mí me quedo con eso particularmente, de muchas veces cuando la gente va al colegio o a la universidad y no son grandes estudiantes, no quiere decir que luego en el ámbito profesional, dedicándose a ciertas tareas, no vayan a ser buenos en lo que hacen, ¿no? Sino pueden ser de los mejores profesionales del mundo sin haber sido grandes estudiantes ni nada, simplemente porque o les llama mucho más la atención lo que hacen y son mucho mejores en eso, le dedican más tiempo, más entusiasmos, son más ambiciosos, o directamente en el ámbito laboral se mueven mucho mejor que en el ámbito estudiantil, ¿no? Es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Aún así, leyendo este libro, y lo he vuelto a pensar bastante, para mí es seguramente uno de los libros con los que mejor se puede uno adentrar en el mundo de la inversión, sobre todo en el mundo del value investing, por cómo te lo plantea, por cómo te explica un poco toda la trayectoria que él ha tenido en el mundo de la inversión, de cómo luego él se dedica a analizar empresas,
qué es lo que miran las empresas, qué es lo que le gusta, qué no. Es más, no solo, una de las cosas que te dice es que no solo se queda con un cierto tipo de inversión de lo que él hace, dice, oye, propone otras, y dice además, lo que yo hago no tiene por qué ser lo único bueno. Muchas otras formas de invertir siempre pueden ser igual de buenas y no hay que caer en esta trampa de decir, porque lo que yo hago es bueno y ha funcionado, no es lo único que funciona, ¿no? Yo principalmente me quedo con eso desde mi perspectiva de seguramente alguien que acaba de salir de la universidad hace no mucho, hace 2 años y pico, y que lo ve desde ese lado más cercano a alguien que acaba de terminar sus estudios. Diego, sí. Gustavo, no sé si... No, bueno, a ver, yo me presento, yo soy Diego, hago el podcast con Gael de Pienso Luego Invierto, mensual, y bueno, los tenéis ahí en Value for All para el que los quiera escuchar. Y bueno, a ver, yo me dedico a la renta fija, sobre todo el tema de gestión de cuenta propia del banco. Y a ver, el tema de la inversión, pues la verdad es que siempre me ha apasionado. Estudié económicas, he leído que económicas no tiene que ver con inversión, contrariamente a lo que pueda parecer, pero no tiene tanta materia como al respecto. Y respecto o sea, al tema de inversión, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me he ido apasionando, me he ido atrapando. Según he ido pasando los años, he ido aprendiendo más cosas. Y a ver, hay muchos libros, yo diría incluso demasiados, ¿no? O sea, eso se tiende como a pensar que cuando hablas siempre están recomendando, todos los gestores les preguntan, oye, ¿me puedes recomendar un libro? Y me gustó una vez, no me acuerdo quién se lo escuché, que dijo, bueno, si es que tampoco hace falta leer tanto, o sea, léete 3-4 libros y vas a tener casi todas las cosas importantes, ¿no? Lo que me gusta el libro de Paco es lo que dice Gael. A mí lo que me resulta interesante es que efectivamente tú se lo puedes soltar a alguien y vas a ver un montón de cosas, de un poco de las pinceladas de cómo funciona su cabeza y de cómo la tiene ordenada para oye, pues la cabeza de una persona que ha tenido unos rendimientos pues más que sobresalientes en los últimos, bueno, primero diría en los últimos 20 años, porque lleva una etapa un poco más complicada, ¿no? En el nuevo proyecto, pero bueno, que lo ves un poco, pues eso, porque no solo te habla de la inversión, de lo que él hace, de cómo lo hace. También lo que hablaba de economía austríaca, ¿no? Te da unas pinceladas también. Habla también hay una parte que es lo del inversor irracional, que habla también un poco del libro famoso de Kahneman de pensar deprisa, pensar despacio. Thinking Fast and Slow. Sí, entonces es muy interesante. Lo que pasa es que a mí la parte que más me interesó es toda la experiencia que él da, qué está pensando en cada momento. Porque tú sabes, o sea, me refiero, el lunes todos sabemos la quiniela, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, claro, sí, si hubieses compras Amazon a 20, eso sí. Y bueno, pues ahora, pues que está a 3.000 y pico, pues claro, compras en el bajo, vendes en el alto y todos contentos, ¿no? Pero claro, cuando uno está gestionando, ya no solo cuando está gestionando, sino cuando estás invirtiendo tus ahorros, es muy difícil en los momentos en los que el mercado te está dando una bofetada, el mercado te está diciendo totalmente lo contrario, qué es lo que tú piensas y cómo llegas a las conclusiones a las que llegan, ¿no? O sea, a mí eso me parece la parte interesante de cómo gestionas tus emociones, no solo ya cómo gestionas tus emociones, sino en qué te fijas, en qué momentos del mercado. O sea, porque las herramientas están ahí y seguramente gente que como para mí pues haya leído a Benjamin Graham, a Peter Lynch, Kahneman y haya estudiado en el IS, pues habrá muchas. Pero ¿qué es lo que te lleva? ¿Cuál es el proceso exacto que te lleva a escoger las carteras como las escoge y aguantar sobre todo en los momentos malos? Porque cuando las cosas están subiendo todos están contentos, pero cuando vienen los momentos malos y tú tienes una tesis o una teoría, no sé, el mercado te está llevando a la contraria y el mercado son muchas personas. O sea, para tirar el precio de un valor hay muchas personas que opinan contrario a ti. O sea, ¿por qué sigues ahí? Entonces eso es la parte que me ha parecido interesante. Ahora bien, es cierto lo que dice Gael, que es un libro fantástico para dárselo a alguien que no sepa nada y te dice, mira, aquí tienes como, ¡pum!, un resumen, ¿no? Y en eso está muy bien, sí. Yo, justo algo que estabas diciendo, disculpadme,
justo algo que estabas diciendo y me estaba acordando de un momento muy bueno del libro, que es justo un momento, creo que seguramente, no sé si es en la crisis de 2010, bueno, entre 2008 y 2012, llega un momento que comenta, dice, no, es que mi mujer me estaba diciendo por qué no sacamos los ahorros de su madre del fondo, y a él es cuando él en ese momento dice, magnífico, el momento en el que mi mujer me dice esto es el momento más bajo que vamos a tener. Plan, si hasta mi mujer, que tiene una convicción en mí enorme, está pensando esto, no vamos a llegar mucho más bajo, ¿no? Ese es un momento muy bueno y es como qué reflexión él hace detrás y cómo él, claro, es hasta tu mujer te está diciendo, oye, que igual te estás equivocando en lo que estás haciendo. Y es que difícil, no es solo... Ese pensamiento que parece una tontería me parece muy difícil, porque él también tiene a mí me gustó un comentario que hizo en una conferencia de las de Cobas, en la que comentaba que él le había dado como de regalo de Reyes a sus hijos pues unos ahorros de Cobas, y entonces el pequeño le dijo algo así que, papá, en Cobas no lo metas, que eso se va a cero, ¿no? Porque estaban teniendo unos años muy malos, entonces ni el hijo confiaba en él, ¿no? Pero porque es lo normal, o sea, tu cerebro lo que dice, cuando pierdes el 50%, lo que tienes que pensar es, bueno, ¿y si pierdo el resto, no? O sea, ¿hasta dónde va a caer esto? Entonces, a mí me parece muy, 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 muy complicado. Bueno, pues a mí, yo que soy Gustavo y soy ingeniero de caminos y no tuve una formación como tal de inversión ni de dirección financiera, ¿no? He llegado a esto posteriormente, ¿no? Ya cuando he sido profesor de economía y de dirección financiera en la escuela de industriales. Y a mí el libro coincido con Gael en que es muy interesante esa primera parte inicial en la que él habla de que no fue un alumno brillante, ¿no? Y creo que eso da mucha esperanza, ¿no? O desesperanza en el sistema educativo, ¿no? Según se mire, ¿no? Esperanza en las personas y esperanza en el sistema educativo, ¿no? Que gente que no le va bien en el sistema educativo, luego le vaya bien en la vida profesional, pues quiere decir que el sistema educativo no está bien enfocado, ¿no? A un buen desempeño en la vida profesional, y eso creo que es una mala noticia, ¿no? Por el contrario, bueno, pues que haya gente que consigue un poco pues acabar uniendo los puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs, ¿no? Sabiendo que has hecho una serie de cosas en tu vida y que todas ellas de alguna manera en un cierto momento se alinean de tal manera que tú, si eres un profesional competente, pues eso da mucha esperanza, y esa parte del libro me ha gustado mucho, ¿no? La parte siguiente, en la que habla de cómo él gestionaba cuando estaba en Bestinver, pues no me gusta tanto, ¿no? Porque, claro, ya son cosas que son a toro pasado, ¿no? Cómo tomaste la decisión, cómo decidiste invertir en el EGNOR, cómo fuiste a ver una empresa que tenía unas presas en un sitio y lo cuentas ahora y tal. Claro, no me resulta tan sugerente, porque yo soy inversor particular y, claro, no puedo ir a ver las presas de Namibia, ¿no? O sea, es decir, pues si me invierto en una empresa que tiene presas en Namibia, pues lo tendré que leer en el PDF del informe anual y me lo tendré que creer, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que él cuenta como gestor que a mí me dejan muy, muy desconectado, ¿no? Y, sin embargo, en la segunda parte, empieza con una parte que es la Escuela Austriaca de Economía. La segunda parte la dedica a las claves de la inversión, y empieza hablando de la Escuela Austriaca de Economía, y eso tengo algún amiguete que no le ha gustado nada esa parte, ¿no? Porque a la gente que le gusta la inversión, pues generalmente no tiene tanto interés en la teoría económica. Yo, sin embargo, como soy profesor de economía, pues eso sí me ha interesado mucho, y creo que es posiblemente el sitio donde está contado de una manera resumida y de una manera ordenada lo que es el marco teórico de la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Y de hecho nosotros en nuestro podcast empezamos una serie que se llama Winter is Coming, en la cual los primeros 5 o 6 capítulos están dedicados a la Escuela Austriaca de Economía, simplemente a reconstruir lo que aquí cuenta Paco García Palamés de esa escuela. Nosotros hemos intentado complementarlo, pues acudiendo un poco a las fuentes originales, pero siguiendo el mismo orden
que lo cuenta aquí, que me parece es un orden muy, muy adecuado, ¿no? Entonces, a mí esa parte sí me ha gustado mucho, y lo que sigue después es quizá lo que más me gusta del libro, el capítulo 5, en el que habla de la inversión, ¿no? Y ahí empieza a contar cómo uno solo tiene que invertir el dinero que se pueda permitir perder, ¿no? Saber que la inversión en renta variable conlleva un riesgo y que lo puedes llegar a perder. Entonces, que psicológicamente tienes que vivirlo como que, como inversor particular, tienes que vivirlo como invirtiendo solo aquella parte de dinero que si lo llegaras a perder no te cambia, tampoco te cambia la vida, ¿no? Sí, Y en ese sentido, me parece que esa parte de la inversión está muy bien. Y además ahí aparece, yo fue el sitio donde lo conocí, ¿no? El estudio de Jeremy Siegel de 2002, que lo hemos contado hasta la saciedad en nuestro podcast y en nuestro blog, Stocks for the Long Run, donde Jeremy Siegel, estudia la trayectoria de distintos activos en los que se puede invertir, renta variable, renta fija, oro y el dólar, durante 100 años, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el 2002, y ahí saca esa tasa, ¿no? De rentabilidad media de la bolsa americana del 6,6%, que es a lo que siempre nos aferramos, a pesar de que tiene, claro, una mayor volatilidad que el resto de los activos que está mirando. Pero en el largo plazo esa volatilidad pues acaba no siendo tan importante, y entonces te quedas solo con esa rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el libro, como bien decías, es quizás el libro que yo más recomendaría a una persona que se acerca por primera vez a la inversión, ¿no? Muchas veces se dice, yo le daría a la gente el inversor inteligente, yo le daría el de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Pues yo no, ¿no? Yo creo que realmente es mucho más amable, mucho más cercano, está mucho mejor narrado, y sobre todo para alguien que esté en España, creo que se entiende mucho mejor las historias que cuenta Paco García Paramés en este libro, y digamos, puedes imaginarte mucho mejor cómo es el mundo de la inversión y por qué es tan importante invertir para proteger tus ahorros de la inflación, ¿no? sí. No sé, chicos, cómo queréis. Hemos hablado un poco de la historia personal, ¿no? De la primera parte, de cómo él no fue un estudiante brillante y demás. Lo que viene detrás en el libro es la gestión en solitario y la gestión en equipo. No sé, Diego, si tú quieres contarnos algo más de por qué esa es la parte que a ti más te ha llamado la atención. Sí, bueno, era lo que comentaba. O sea, a mí lo que me llama la atención es al final, yo creo que las herramientas en general, podemos acceder todos a las mismas herramientas y estudiar las mismas herramientas, los mismos libros, pero muchas veces la diferencia desde mi punto de vista en la inversión es saber medir muy bien tu mindset, saber cómo concentras toda esa información que llega y cómo sacas las conclusiones que sacas, y sobre todo cómo gestionas las emociones. Entonces, a mí me resulta interesante por eso, porque me refiero a día de hoy, si no, dices, bueno, pues si es una cuestión de analizar, etcétera, etcétera, pues podríamos poner a robots, ¿no? A invertir. Y de momento, yo todas las cosas que he visto de momento de robot-advisors, ya no te digo robot-advisors, sino redes neurales que están invirtiendo y que siguen todos los valores y que siguen además las noticias y bueno, tienen hasta imágenes por satélite y cosas así. De momento no baten a los mercados, ¿no? En cambio sí que hay gente que con cosas muy sencillas, como dice Paco, con una calculadora, baten al mercado, consistentemente, sobre todo. Pues a mí eso es lo que me resulta interesante. ¿Por qué él y no otros, no? Y yo creo que en el libro se ve, o sea, él tiene unas determinadas rutinas que son, oye, pues mira, pues me dedico y leo el periódico, porque necesito estar al día. Procuro no, él habla mucho de, oye, yo no miro el Bloomberg, ¿no? O sea, no miro cómo está el mercado en el momento, porque no me interesa saber si los valores suben o bajan. O sea, más o menos quiero saberlo, pero no, o sea, tú lo tienes que saber porque al final él va vendiendo los que más van subiendo, o sea, hacen una gestión activa, van vendiendo los que más suben y compra los que menos suben, ¿no? Son los que creen que tienen más upside y hacen una gestión del riesgo sobre lo que ellos creen, ¿no? Pero no dejan que eso influya en, ojo, es que como ha caído igual no merece la pena, a lo mejor pasa algo y debería vender, ¿no?
Yo creo que todas esas cosas son interesantes porque es eso, es al final lo que dice él, es ponerte con una calculadora a mí siempre me gusta lo de que dicen que el value investing no es para, no necesitas tampoco ser muy listo, no necesitas ser el más crack del mundo, el más inteligente, pero necesitas una serie de cualidades que son las que hacen, oye, tienes que tener la suficientemente inteligencia como para, pues oye, entender las empresas y echar tus cálculos, saber de finanzas, etcétera, etcétera. Pero luego hay una parte muy importante que es la de saber aguantar cuando le tienes que llevar la contraria al mercado. Porque en el value investing, para el que no lo sepa ya a grandes rasgos, tú lo que haces es analizar una empresa y le pones un valor. O sea, calculas como el valor que para ti tiene esa empresa, pues hay muchas maneras de saberlo, y lo comparas contra el precio de mercado. Entonces, si para ti la empresa vale 1 euro y está cotizando a 50 céntimos, pues obviamente ahí pues tienes tu margen de seguridad y dices, oye, pues vale 50 céntimos y yo creo que vale 1 euro, pues vale el doble, pues oye, pues la puedo comprar y tengo margen de seguridad para saber el día de mañana. Pero claro, ¿quién te dice a ti que eso que vale 50 céntimos no se va a 25 céntimos? Y tú tienes que seguir pensando, vale 1 euro, ¿no? Entonces tienes que volver a ir, hacer tu análisis, bla, 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 bla. Bueno, pues efectivamente, yo sigo pensando que vale 1 euro. Y cuesta, ¿no? O sea, cuesta a largo plazo mantener esa férrea, ¿cómo decirlo?, de Esa rectitud, convicción, ¿no? ¿no? Sí, es al final. Entonces, por eso me resulta muy interesante toda esa parte, ¿no? Vale, ¿qué es lo que él está pensando? Eh, cuando de repente, pues eso, 2008 es muy interesante, desde luego, pero bueno, él también habla del La burbuja 93, me sí, parece, sí, la las .com. .com. O sea, las .com, vamos a ver, ahora estamos viviendo un momento muy parecido, o sea, ahora parece que el que no tiene cripto y el que, si no tienes Bitcoin o 20 criptos, no tienes Amazon, no tienes Tesla, es que eres imbécil, básicamente. O sea, a mí me lo han dicho directamente. Ah, no tienes Tesla. ¿Y cómo no tienes Tesla? Pues no sé, pues es que yo gano mucho dinero con Tesla. Dale, bueno, pero cuando te lo dicen una y otra vez y otra vez y otra vez, y decir, no, mira, me salgo de aquí, yo no compro Terra, que en su momento era de lo que él habla, ¿no? Terra, es muy, muy complicado. Cuando tú ves a tu alrededor que todos están ganando y tú encima te está yendo mal, uno tiende a copiar, ¿no? Que no es malo, pero si quieres batir el mercado, sí. Desde mi punto de vista. Sí, porque cuéntanos un poco, Diego, esa es una de las cosas que yo, bueno, también Gael lo hizo también en su TFG, o sea, también lo puede contar. Para sacar ese valor intrínseco de la acción, ¿no? No es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? No son los fundamentales que estamos haciendo en Value for All, de mirar la contabilidad y ver cuáles son las que parece que están mejor y cuáles son las que reparten más dividendo y tienen más rentabilidad por dividendo en esos precios actuales y demás, sino que es otro método que nosotros no estamos usando en el proyecto, que entiendo que es el de, bueno, pues de los muchos que hay, entiendo que lo más común son los flujos descontados, ¿no? Gael, Diego, contándonos un poco sobre ello. Como quieras. Bueno, si quieres cuento yo. Sí, A ver, sí, en realidad tienes varios métodos y yo creo que él habla de descuento de flujos de caja, que es decir, oye, ¿cuál va a ser las ganancias que va a generar en una situación normal? Entiéndase normal, sin una situación de un ciclo muy, muy alcista ni en un ciclo bajo, como a lo mejor podría haber sido durante la época COVID. No vas a ver cuánto dinero va a ganar una empresa en una época mala ni en una época buena, sino en una época normal. Y decir a los próximos 5 o 10 años cuánto dinero va a ganar. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo un dinero ganado hoy que un dinero ganado dentro de 10 años. Entonces lo descuentas a la tasa que tú estimes o que el mercado estime y a partir de ahí te llevas ese dinero a valor presente, ¿no? Esa es una de ellas, pero también pues yo creo que también utilizan bastante pues analizar una empresa en función del tipo de empresas y demás, pero puedes utilizar el PER, utilizando un PER normalizado en una situación tal, pues oye, pues no sé, en función de la industria, pues utilizar un PER. Igual por explicar, el PER es el Price Earnings Ratio, al final es cuánto dinero ganas dividido por, bueno, cuál es el precio de la empresa dividido por el beneficio que tienes, ¿no?
Y eso puede ser otro, o puedes utilizar un múltiplo de EV/EBITDA, que es el Enterprise Value, que es el valor de la empresa, dividido por el EBITDA que va a generar la empresa, ¿no? Eso puedes utilizar o múltiplos o, por ejemplo, un free cash flow, un descuento de flujo de caja, ¿no? Al final, me imagino, y en cada situación aplican ciertos pues, o igual cada empresa la analizan utilizando los tres o varios métodos, pues el PER, el EV/EBITDA, el Free Cash Flow, también habla bastante de Free Cash Flow Yield, si no recuerdo, habla bastante también de eso, de descuento de flujos de caja y de decir, oye, si la analizo de varias formas y de todas las formas me da la impresión que mi empresa está infravalorada, pues a partir de ahí dice, oye, pues mi empresa vale menos de lo que el mercado ahora, vale más de lo que el mercado está dando el valor actual y a partir de ahí dices, oye, en función de la diferencia que hay entre el precio que tiene y el valor que tú estimas de la empresa a tiempo actual, pues ves tu margen de seguridad, que es lo que estaba hablando antes, Diego, que es la diferencia esta que hay, ¿no? Ajá. También otra de las cosas, y creo que es muy importante, no es solo ese precio y ese número que te salga de, oye, yo creo que esta empresa vale tanto. Y yo creo que ahí insiste mucho y también un montón de inversores hablan de estos, sino son los intangibles, ¿no? ¿Quién es el que lleva la empresa? ¿De quién es propietario gran parte, bueno, de esa empresa? No sé, no es lo mismo si tienes una empresa familiar que si no tienes una empresa familiar, que está gestionada por X bancos que son propietarios de la empresa o X gestoras que son propietarias de la empresa. En eso le da mucha importancia. Le da mucha importancia también a qué deuda tiene la empresa. ¿Es una empresa que tiene una deuda muy elevada o no? Son esas pequeñas cosas que, sobre todo yo creo, la parte más entender quién son los propietarios de la empresa, si es una empresa, en qué sector está y, digamos, qué diferencia tiene esa empresa con respecto al resto de empresas del sector, que es lo que llama mucho el foso, el moat, cuál es tu diferenciación con respecto al resto de empresas, que muchas veces no es evidente entender y que no se puede analizar con números simplemente, ¿no? Sino que es algo que donde yo creo que yo creo que la mayor diferenciación de esta gente no está en saber sacar cuál es el valor de la empresa, porque sacar el valor de la empresa y hacer un descuento de flujos de caja lo hacemos todos sin ningún problema. Tú coges un chaval que acaba de salir de la universidad, sabe hacerlo y lo puede hacer. Otra cosa es coger y entender de verdad cuál es la diferenciación que tiene una empresa con respecto al resto de empresas de su sector y entender un poco cómo está englobada y todo lo que rodea a la empresa y en el sector y hacia dónde va. No sé, igual, Diego, con una visión seguramente bastante más profesional que la mía. No, yo creo que lo has explicado bien. O sea, al final es, a ver, hay muchísimas formas de valorar empresas y de llegar a ese precio objetivo, que digamos, o sea, pero yo creo que más importante antes de saber el precio objetivo es eso, lo que dices tú, es saber por qué esta empresa y no otra, ¿no? Y una vez que ya has elegido esa empresa, por lo que te has dicho, pues es muy fácil primero tienes que echar las cuentas de eso, de cómo gana el dinero esta empresa. ¿Gana dinero? ¿Cuánto gana dinero? O sea, en un escenario malo, ¿qué hace? En un escenario bueno, ¿qué hace? En el escenario normal, ¿qué hace? Entonces, una vez que tienes eso, pues ya valoras y dices, vale, pues en un escenario malo gana 3, en un escenario bueno gana 8 y en un escenario normal pues gana 5. Vale, pues eso luego, pues dependiendo de la empresa que sea, de los riesgos que sea, si es una empresa que cotiza hace muchísimos años, sabes, puedes hacerte una idea de más o menos los ratios a los que ha estado siendo valorada, etcétera, etcétera. Porque no es lo mismo, siempre se habla de las típicas cosas con el PER, que era lo que mencionabas, Gael. El PER, digamos que es como una manera de saber en cuántos años de beneficio te dan para pagar lo que tú has pagado por ella. Entonces, claro, si dices, si son 4 años, pues cojonudo, son 4 años, o sea, 4 años de beneficio. Pero claro, si ese beneficio es muy volátil, a lo mejor es que una empresa que cotiza PER 4 es porque el beneficio es muy volátil y puede caer mucho el año que viene. Entonces ahora ya a lo mejor si cae la mitad, pues ya cotiza PER 8. Pero también puede ser porque tenga otros riesgos, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que valorar. Ahí está un poco la parte, yo creo, de
de cuando todos estos suelen hablar del arte de invertir, que me perdone Esteban, pero no solo se lo he oído a él, que es el arte de valorar, no dicen que valorar a veces es más un arte, es eso, es saber a qué múltiplos tienes que multiplicar las cosas o cómo tienes que descontar el valor de verdad. Son esas pequeñas cosas que las que hacen que en el mare magnum de empresas que haya puestos por una y no por otra, ¿no? Es complicado. Bueno, entonces, digamos, por resumir un poco, aquí hay, digamos, en el value investing, por el que es famoso Paco, en algunas cosas es similar. Nosotros proponemos en el proyecto, ¿no? Que es más una estrategia más de buy and hold. El value investing, al final, en lo que estamos, digamos, parecidos es el análisis de las partes, de la parte cualitativa, ¿no? De lo importante que es invertir en una empresa en la que los directivos tengan, digamos, su propio patrimonio depositado allí, ¿no? O sea, es decir, empresas familiares en las que la gente realmente tiene el dinero puesto allí y ese es su futuro y, digamos, están sus intereses, los intereses de la gente que dirige está totalmente alineada con los accionistas, ¿no? Luego, el compromiso pasado de la empresa con los accionistas, ¿no? El haber repartido dividendo durante muchos años, no haber hecho pues diluciones de capital que hayan perjudicado a los accionistas, una serie de cosas que son temas cualitativos y que, bueno, tenemos contado en un artículo del blog que os dejaremos linkado en el artículo de esta semana. Pero luego hay otra parte que es la parte más cuantitativa, ¿no? Entonces, la parte cuantitativa creo que hay una parte que es común, que es mirar los fundamentales de la empresa, que eso son cosas que ya han pasado, que están en la contabilidad auditada de la empresa y por lo tanto pensamos que es la información más fiable que se puede tener de la empresa y eso, digamos, desde un punto de vista de buy and hold o este proyecto que sigue un poco las enseñanzas de Gregorio Hernández, pues nosotros miramos eso y a partir de eso, comparando varias empresas de una cierta industria, decimos cuál nos parece que sería en principio mejor en base a esos fundamentales. No hacemos una estimación de los flujos de caja futuro, ni sí miramos el PER, pero bueno, digamos que lo miramos para compararlo entre empresas de la misma industria para ver cuál parece que está más barata, ¿no? No haciendo un juicio sobre si ese PER es mucho o poco en función de lo que ha sido el PER histórico, ¿no? Por el contrario, Value Investing sí se fija, hace una serie de predicciones y se fija, digamos, esas predicciones para lo que puede ser los flujos de caja futuros, que es lo que contaba Gael, que luego lo puedes descontar para sacar el valor intrínseco de la acción, ¿no? Entonces, como decía Diego, si te sale que el precio intrínseco de la acción debería ser 1 euro y actualmente cotiza 0,5, pues quiere decir que la puedes comprar y esperar a que el mercado se dé cuenta de que esa empresa es muy buena y que tiene que valer 1 euro, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es, en ese momento, ¿qué haces? Porque, claro, nuestra estrategia en Value for All, lo que nosotros recomendamos es no vender. Si has encontrado una empresa que es buena, como no tienes una predicción de cuál es el precio futuro, porque yo no creo mucho en esa metodología, pues como no tienes un sitio, no tienes un destino, ¿no? Realmente el destino es ir cobrando tus dividendos y que la empresa exista y que, bueno, que más o menos siga funcionando y que se vaya revalorizando pues como la media del mercado, ¿no? No buscas tampoco el chollazo del siglo, ¿no? Se va con el value investing, como si tú sí tienes un objetivo de precio, pues claro, ¿qué pasa si se alcanza ese objetivo? En teoría, entiendo que deberías vender. ¿Y qué pasa? Entonces, si vendes, porque se alcanza ese objetivo, has vendido una empresa tuya de las que iba bien. Y si por el contrario otra empresa que le has comprado a 0,5 y se queda luego, sube a 0,7 y se queda lateral, 0,7, 0,8, 0,6, 0,7, 0,8, 0,6, en teoría el mercado todavía no ha admitido lo buena que es, entonces deberías mantenerla, ¿no? Entonces a mí a veces me parece que en el value investing corres un poco el riesgo, ¿no? De acabar vendiendo las que han ido bien y quedándote con las que han ido mal porque estás a la espera de que el mercado las reconozca, ¿no? Yo sé que vosotros, sobre todo Diego, creo es bastante más fan que yo del value investing y no estará muy de acuerdo conmigo en esta visión. No sé, Diego, ¿qué me queréis contar? No, a ver, es que yo creo que en todas estas decisiones al final, cuando empiezas en el mundo de la inversión, empiezas analizando las cosas y viendo digamos, como yo les llamo ideologías. Para mí son ideologías.
O sea, es como el que es vegano, ¿no? O sea, yo solo compro empresas de crecimiento, vale, bueno, pues yo quiero que se multiplique por 15 y tal, vale. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que con el tiempo en el que al final de todo se aprende algo. Y uno puede tener sus bases, pero no son inmutables, o sea, me refiero. Si tú tienes una cartera, a lo mejor te es interesante tener empresas que efectivamente estén laterales y te pagan un dividendo, ¿no? Sobre todo si tienes un fondo, porque, por ejemplo, personalmente, entre una empresa que me pague un dividendo y una empresa que recompre acciones, voy a preferir siempre la que recompre acciones, por una cuestión tributaria. A mí no me gusta regalarle mi dinero ya, y mucho menos el que encima invierto lo que sea, al Estado. Entonces, cada vez que cobro un dividendo, me termino pagando. Digo, pues que hubiesen recomprado acciones, que yo ese dinero lo estoy perdiendo y en cambio si lo hubiesen recomprado acciones seguramente estaría mejor. Pero si tú tienes una cartera, a lo mejor te resulta eso interesante tener empresas que te den cierta estabilidad y que sean así y buscas otras que te den upside. Y a lo mejor en ese upside, cuando tú analizas a toda esta gente de verdad, quitando fuera modas y eso, tienen empresas, por ejemplo, que son tipo. O sea, para mí llevan invirtiendo en BMW, yo creo desde, no sé, a lo mejor desde 2009. Miquel y Costas, pues habría que ver desde entonces, desde qué puntos. Hay Warren Buffett, que es uno de los grandes padres del value investing, pues joder, pues para que rote algo la cartera ya es raro, ¿no? O sea, lleva sin vender Coca-Cola un montón de años. Yo creo que cuando una empresa llega a un valor objetivo, no tienes por qué venderla. O sea, si la empresa va bien, o sea, las cosas no son inmutables. O sea, tú primero analizas una empresa y dices, oye, primero tienes que saber qué tipo de empresa es. Por ejemplo, si es una empresa cíclica, pues obviamente Llega. a su valor objetivo y antes, si puedes, suéltala, porque no sabes cuánto va a durar el ciclo, ¿no? Tienes que saber y, oye, está barata, es una acelera, está barata, o una empresa de petroquímicos, está barata y tal, vale. ¿Cómo está el precio del acero? ¿Estamos en el ciclo alcista? Bueno, pues analizas por qué. ¿Estamos en el ciclo bajista? Bueno, pues la compro y ya cuando llegue el ciclo alcista, pues la vendo, ¿no? Pero yo no te diría un BMW, a lo mejor dices, joder, qué barata está hoy. Y piensas que vale un 100% más, pero es que a lo mejor cuando llega al 100% vale otro 100% más. O sea, los análisis no son estáticos ni inmutables, ¿no? Y a lo mejor en un momento dado te pasa, cuando Warren Buffett compró Coca-Cola era una empresa de crecimiento. Y ahora Coca-Cola pues le cuesta mucho crecer, porque estás en el desierto y a lo mejor no hay agua, pero hay Coca-Cola, ¿no? Entonces, es muy difícil que siga creciendo orgánicamente. Se inventan nuevas cosas y eso, pero te pagan un dividendo que la última vez que leí decían que sobre acciones que había comprado Warren Buffett le estaban ya rentando el dividendo un 70%. Pues hombre, pues no está mal, ¿no? O sea, eso para mí también es value investing. Yo he comprado algo, se ha quedado ahí y 40 años después resulta que el dividendo que me pagan es el 70% de lo que yo pagué en la acción en primera instancia. Pues maravilloso. A mí me pasa con Gazprom después de mucho tiempo. Ahora bien, la diferencia es que un Warren Buffett en Berkshire Hathaway no le quitan un 30% del dividendo que le pagan. A mí sí, y digo, bueno, pues qué pena, ¿no? Pero yo creo que las cosas no son... O sea, sí que puede haber algún gestor deep value que bueno, que esté ahí con los márgenes de seguridad y eso, pero igual no le va tan bien. Y esta gente, o sea, constantemente están comprando acciones que las compran. Yo recuerdo de estos, ellos compraron SmartFit Kappa, que es una empresa que hace cartón, que ha terminado siendo, no sé si no es la líder mundial, debe ser está en las tres primeras. Y cuando la compraron, pues no era tan grande y multiplicó por la acción. Ferrovial, cuando ellos se metieron en los proyectos, también fue otra empresa que creció. No sé, yo que recuerde una empresa de Paco que él se metiera cuando, bueno, yo diría que Viscofan, a lo mejor, otra empresa pues pequeña, de esas que aparecen, o un Elecnor, y crecen y oye, la siguen teniendo en cartera, porque les parece fabuloso y piensan que siguen teniendo upside, ¿no?
no sé, yo creo que las cosas no, como dicen algunos, lo de ni derechas ni izquierdas, pues ni de growth ni de value investing. ¿No? Y si te quedas con otros gestores, yo creo a mí el que más me recuerda un poco a ese lado de hago un poco de growth, pero value, intento comprar empresas baratas, puede ser un Alejandro Estebarán, que antes has nombrado, que al final Sí, se va a sí, sí. empresas que son bastante growth, comprándolas a precios bastante value. Y O el Peter punto, Lynch. o Peter Lynch, que compras empresas que están baratas, pero que siguen teniendo un crecimiento importante. Y Sí, lo que yo analizo ahora y digo, vale 100 ahora, pero el precio es de 50 y yo creo que vale 100, es que igual dentro de 2 años que el precio es 100 y yo creo que vale 150 o 200 porque ha tenido esa expansión la empresa, ¿no? Ahí es donde creo que el punto fundamental es que el punto que has dicho, Diego, es los análisis no son jamás estáticos. Ahí es donde el lado que un inversor particular tiene más complicación, que es cuántas horas le puedes echar para analizar ciertas empresas. Y donde creo que, claro, invertir en dividendos tiene tu lado mucho más atractivo porque es mucho más sencillo. Son empresas mucho más estables a largo plazo. claro. También puedes comprar empresas muy baratas ahora mismo que sean value y que te den un dividendo enorme. Recuerdo una que estuvimos viendo, Diego, era una empresa que se dedicaba que tenía parques eólicos en Lituania, Interrail Lietuva se llamaba, Sí, y te da un 18% de dividendo al precio al que estaba. sí, De una empresa quiere decir, sus ingresos eran constantes. No tenía gran diferencia, tenía algunas, bueno, sí, porque también tenía alguna cosa de trading en el mercado eléctrico y tal, y no sé qué, pero te da un 18% de dividendo y estaba creciendo también. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Y ser cuanto más abiertos, y también lo dice para Messi, es lo que decía antes. Creo que cuando más cerrados somos a algo, al final hay que tener en cuenta que hay muchas estrategias muy diferentes y que muchas estrategias se cruzan entre ellas. Y que sí. ser abiertos a eso es como, no tienes por qué ser de derechas y ya eres de derechas, o de izquierdas y eres de izquierdas y te vas a creer todo lo que te dicen los de izquierdas. No, igual, oye, no todo el mundo tiene razón en todo, y ser un poco abiertos y estar un poco entre medias puede a veces ser lo más. No, ni es ni blancos ni negros, sino grises, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Sí. Y efectivamente tan abierto es Paco en el libro que, a pesar de que él tiene un fondo de gestión activa, acaba diciendo que, bueno, que a lo mejor la gestión pasiva para cierta gente también le puede funcionar, ¿no? Hay en el libro una cita que a mí me gusta mucho de Paco y que la hemos reproducido varias veces en nuestros artículos, que viene a decir que, claro, el problema de la gestión pasiva, en la cual se compra simplemente las empresas para que repliquen un cierto índice, pues que con esa estrategia se está comprando más de aquellas empresas que tienen una mayor capitalización, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el S&P 500, pues ahora mismo Google, Amazon, Microsoft, Apple tienen una capitalización muy grande, y entonces si tú compras un fondo índice que está indexado a eso, pues una parte, a lo mejor casi cerca de un 18, un 15%, son ese grupo de 4 o 5 empresas, ¿no? Y sin embargo, otra empresa como Procter & Gamble, pues no supondría a lo mejor nada más que un 1% o menos, ¿no? Entonces, que tienes que ser consciente, ¿no? Que cuando hay empresas que tienen gran capitalización y tú estás invertido en el índice, tienes mucho más de esas que están con una capitalización muy grande, y que, por lo tanto, si esas empresas estuvieran en una burbuja, ¿no? Pues estarías más expuesto a que se explote esa burbuja y que tengas en ese momento aflores grandes pérdidas, ¿no? Y otra cosa que dicen en esa misma frase, en ese mismo párrafo que reproducimos, también dice que cuando compras fondos índice, estás comprando parte de las empresas que en realidad están bajando, ¿no? Y bajan y bajan y bajan hasta que acaban dejando el índice, ¿no? Y entonces, cuando dejan el índice, entonces el fondo índice
las vende para comprar la nueva que la sustituye en el índice, ¿no? Entonces dice que, claro, que te has comido toda la bajada de la empresa que estaba bajando hasta que salió el índice, ¿no? A mí esas siempre me han parecido dos de las mejores razones para decantarnos por la inversión activa, y de hecho nos apoyamos en ella en el proyecto para decir que pensamos que sí que hay que creer que se puede batir el índice. De hecho, tenemos un mini estudio publicado que es la antesala de un nuevo estudio que estamos haciendo ahora, que es que con solamente 6 empresas, ¿no? Pues se puede llegar, haciendo una inversión sencilla en ellas, simplemente una sexta parte en cada empresa, se puede llegar a batir al mercado en los últimos 10 años, de 2011 a 2021, batir al mercado, al S&P 500, además con menos volatilidad, ¿no? O sea, exponiéndose menos a la volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, claro, pues si con una cartera tan sencilla como esa lo puedes conseguir, pues entonces pues es muy, muy sugerente de que en realidad la gestión pasiva pues tampoco te está dando tanto, ¿no? Pero a pesar de eso, yo tengo también fondos índice, ¿no? Es decir, que en ese sentido coincido con Paco en que no solo de gestionar su propia cartera y analizar las empresas se monta una cartera exitosa o se forma, digamos, se defiende el ahorro de una familia, sino que hay múltiples estrategias, ¿no? Y el propio Warren Buffett dice que tiene dadas indicaciones a su mujer de que cuando él muera, que invierta todo en fondos índice al S&P 500, porque en realidad el análisis de las empresas pues tiene valor los que hace Warren Buffett. Cuando no esté, pues que no se fíe tampoco de nadie, ¿no? Y en ese sentido, me gusta también que Paco, a pesar de criticar la gestión pasiva con ese párrafo que os he comentado y con esas razones, pues luego en última instancia también tiene ese punto de decir, bueno, pero oiga, al que no le gusta analizar empresas y perder el tiempo y tomar esas decisiones, pues desde luego la gestión pasiva es una buena manera de invertir, ¿no? Es decir, que en todo caso es mejor invertir con gestión pasiva que no invertir en absoluto, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Bueno, ¿qué me contáis así para cerrar ya un poco la revisión del libro? ¿Hay algo que queráis contar que os haya quedado en el tintero? Antes de pasar, terminaremos mirando un poco las 26 ideas mínimas y una idea máxima, hablando un poco de cuáles os han gustado más a cada uno. Pero digo, antes de llegar a eso, ¿tenéis alguna cosa en cartera que queráis contar sobre el libro? No, yo respecto a lo que comentas de la gestión pasiva, sí que es cierto, o sea, los análisis que hace a mí me parece que son muy correctos. Lo que pasa es que sí que es cierto que es verdad que es interesante pues dejarlo así a largo plazo y también, oye, si vas a dejar algo a largo plazo, pues me parece que leí algo así que decía que el S&P en periodos de 20 años nunca había perdido dinero o algo así. Pues oye, pues ahí te está diciendo algo, ¿no? El tema es cierto que es complicado dar también me parece que el 80% de los fondos de inversión del mundo no baten a su benchmark, ¿no? Pues también te está diciendo otra cosa, ¿no? Es complicado batir al mercado, ¿no? Porque el mercado al final no deja de ser la mayoría de la gente haciendo algo. Entonces, es muy difícil ir contra las mayorías, es muy, muy difícil. Pero vamos, a mí me parece también interesante esa parte. Y del resto del libro es que la verdad es que a mí me parece también muy interesante la parte esto de la que habla de lo del inversor irracional, la que hace un poco el análisis de cómo resume un poco todo lo de las cosas, las tesis de Kahneman y un poco de todo, ¿no? De dónde emana la irracionalidad del ser humano y que la tenemos ahí intrínseca y que a veces vamos en contra de nuestros propios principios, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante porque lo vi en 2020, ¿no? En 2020 gente que conocía, que se lo sabía todo, en cuanto me vienen esto, ya estaban vendiendo, ¿no? Entonces, pues igual no te conviene vender, ¿no? Ese es el momento en el que tienes que, de hecho, pagar, ¿no? Pues es muy complicado. Que lo sepas es muy complicado y no sé, siempre es interesante ver los ejemplos que pone buenos ejemplos que son sacados del libro de Kahneman. A mí me parece que está muy bien esa parte. Y también añadiría que la verdad es que respecto a lo de Warren Buffett que decías, que siempre dice que a su mujer le deje los ahorros, que lo venda todo y lo meta
Joder, pues la verdad es que debe ser un poco feo, ¿no? Para los gestores actuales que le van a suceder, ¿no? En Berkshire Hathaway. Yo me estaba pensando, ¿qué Les va a deja pensar un el papel mercado? ¿Qué va a pensar el mercado con Berkshire Hathaway? si vende todo, ¿no? Sí, es que complicado eso también. Yo me quedaba con una cosa y sobre lo que hablaba mucho de inversión pasiva y cómo él dice, bueno, tal, es verdad que la inversión pasiva, lo que pasa es que al final, si eres un gestor de inversión activa, o eres un gestor o una persona particular, oye, te es mucho más fácil o tienes más oportunidades si tienes un grupo muy grande de gente que está en gestión activa, en gestión pasiva. ¿Por qué? Porque es como todo el mundo o mucho dinero moviéndose a la vez hacia ciertos valores. Pero habrá muchos valores olvidados que ahí es donde un gestor o alguien particular como nosotros mismos puede decir, oye, pues en esto quiero invertir. Y ahí es donde también, y esto lo habla mucho Warren Buffett. Warren Buffett dice, yo podría tener rentabilidades muchísimo más elevadas teniendo mucho menos dinero, porque ya podría entrar en empresas mucho más pequeñas que tengan mayor potencial. Yo creo que ahí es, a mí también particularmente, porque también estoy dispuesto a asumir mucha más volatilidad, me gusta ir mucho más hacia empresas mucho más pequeñas, de capitalización bursátil mucho más pequeñas, pero que pueden tener un recorrido mucho más grande. También por mi edad y por mi estoy aceptando mucho más riesgo, ¿no? Y ahí es donde creo que a alguien que no le interesa la inversión le diría, vete, como dice Paramés, vete a una gestión pasiva. No solo puedes, no es porque no tienes por qué invertir en un ETF de, no sé, del S&P o del Dow Jones o de etc. Puedes igual irte a un índice, no sé, pues puedes irte a un índice de empresas indias o de empresas chinas o de empresas más, pues no sé, o de small caps. Te puedes indexar al Russell 2000, que, oye, pues empresas mucho más pequeñas donde tienes mayor volatilidad, pero a lo mejor a largo plazo puedes tener mayor beneficio, ¿no? O igual irte a índices fundamentales, de los que también habla durante el libro, pues índices que son gestores que al menos lo que hacen es coger varios, oye, pues cogemos empresas con un PER por debajo de tanto y con un free cash flow yield de tanto y con X valores que ya están eligiendo ciertas empresas sin irse a analizarlas detenidamente, ¿no? Esa yo casi me iría hacia algo más relacionado con eso, o sectores, pues no sé, eso, un ETF con empresas indias o empresas, no tanto lo que todo el mundo va, ¿no? Con eso de darle un poco la contraria. Y a mí eso me llamó bastante la atención, que habla de eso de índices más fundamentales y demás, que no todo el mundo habla tanto de ello y es a lo que, vamos, a alguien que me dice, oye, ¿qué haría tal? No quiero dedicarle tiempo y estoy de acuerdo con lo que cuenta en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues si queréis pasamos ya para terminar la grabación de hoy a esa última parte muy original del libro, ¿no? Que son 26 ideas mínimas y una idea máxima, en la cual él resume mucho de las ideas que ha ido trasladando a lo largo del libro. Y quería pediros que me dijerais, no sé, al menos dos de ellas que os parezcan así sugerentes para que las leamos y comentemos un poco. ¿Quieres que empiece yo, Diego, o quieres empezar Como tú? quieras. Yo me quedaría, es que además la acabo de tener aquí delante y me gusta bastante. Esta me gusta. A mí no me gusta endeudarme, nada, no me gusta la deuda. Y una de las cosas que dice además me recuerda un poco a Padre Rico, Padre Pobre, es el libro de finanzas para un debutante total, que al menos te pone ciertas bases. Y es la número 3 que dice, sé propietario de activo, no prestamista. Los préstamos son una promesa que alguna vez se lleva el viento. Esa me gusta bastante, ¿no? Y otra no tiene nada que ver con la inversión, pero podemos, no sé, podemos coger otra más. Bueno, voy a cambiar. Al menos, bueno, no, voy a quedar con la 5, que me ha hecho gracia también. Nadie está obligado a invertir en nada. En muchos casos lo mejor es no hacer nada, ¿no? Estoy pensando más en, por ejemplo, gente que invierte en criptomonedas y demás sin tener ni idea, porque hay gente que puede invertir en activos bastante complejos, como pueden ser las criptomonedas, y hacer mucho dinero porque sabe de lo que está haciendo, ¿no? O Sí. podemos hablar de mucho tipo de empresa, o alguien que está metido en valores muy conocidos. En su momento, gente que estaba en Terra, en todas las .com, no tenía ni idea, pero como todo el mundo estaba metido en ello, ¿no? Pues igual a cierta gente o a nosotros mismos que nos puede llegar a pasar, ¿eh? Nadie está obligado a invertir en nada, en muchos casos lo mejor es no hacer nada. Mm. Esto me recuerda mucho a la frase, creo que
creo que lo decía Warren Buffett, ¿no? Es la regla de oro es no pierdas dinero. Sí. La primera regla, eso es, la primera Sí. regla. La segunda es muy buena también, ¿no? Jamás olvidar la primera, ¿no? Eso. Sí. Muy Sí. bien. Diego, ¿a ti cuáles te han gustado de las ideas mínimas y máximas? A mí me gusta mucho la que dice que acertar no solo adivinar lo que va a hacer una compañía, es sobre todo saber distinguir entre lo que el mercado piensa que va a ocurrir y lo que realmente ocurrirá. Es tan complicado, o sea, dices, bueno, vale, pero es tan complicado, pero efectivamente, porque también aprovecho para recomendar, hay un libro de Nassim Taleb que se llama Existe la suerte, el de Fooled by Randomness, Sí. que habla de no porque aciertes, o sea, no porque ganes significa que tenías razón, ¿no? O sea, voy ganando dinero, pero, o sea, pues efectivamente hay gente que pudo comprar Terra al principio, venderla al día siguiente, forrarse, ¿no? Y no por eso significa que dijese, oye, compré una empresa que era cojonudísima, ¿no? A menos que quisiera hacer eso, exactamente, ¿no? Y tuviese su tesis. Y eso me gusta porque te da una idea de cómo tiene que ser tu mindset. Tú dices, vale, ¿por qué esto está barato? Tienes que preguntarte por qué está barato, por qué el mercado, qué es lo que piensa el mercado, y leer qué es lo que dicen otros sobre esa empresa, lo que tú piensas que va a ocurrir. Y luego ya, si se reúnen las dos cosas, pues efectivamente habrás acertado. Y otra que me gusta mucho es piensa, no hagas modelos. Eso me gusta mucho porque cada vez se ve mucho en general, pero y hay muchos scammers y mierdas de esas, ¿no? De este es mi modelo de inversión y mira esto y mira lo otro y he llegado a ver cosas de no, nosotros invertimos haciendo con temas de inteligencia artificial, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Es que usamos inteligencia artificial. Bueno, pues a lo mejor la inteligencia artificial del FIFA también, o sea, no sé qué me quieres decir con eso, ¿no? Pero se dice mucho de esas cosas y la gente dice, bueno, ¿y cómo valorar las cosas? Y sí que hay gente que de hecho Peter Lynch se lo comentaba en el libro, ¿no? Que conocía a un vecino suyo que había comprado unas determinadas empresas que simplemente eran empresas que él conocía y él no sabía mucho de contabilidad, pero sabía que la empresa le iba bien, sabía que ganaban dinero y estaban al lado de su casa, las vigilaba y tal, y decía, pues oye, pues efectivamente esta empresa está bien, ¿no? Y muchas veces más vale pensar que estudiar todo lo que es y hacer los modelos y etcétera, etcétera. A veces es, haber escuchado a como decía también Peter Lynch, ¿no? Si hubiese escuchado a mi mujer en su momento cuando me dijo lo de la empresa de medias, pues a lo mejor hubiese comprado la empresa de medias cuando estaba. Pues yo estoy seguro de que muchos de estos, si hubiesen escuchado a su mujer cuando fueron la primera vez a Zara, pues hubiesen comprado en Inditex. Y muchas veces las cosas son pensar, no hay que comerse tanto el tarro en las matemáticas y en las finanzas. Me parece importante también. Muy bien, muy bien. Pues ahí la que me ha gustado es el número 7, precisamente el número de Juanito, el número de Raúl, ¿no? Sé propietario de acciones a través de cualquiera de las posibilidades que hay, ¿no? Yo creo que eso es importante. Una de las cosas que a mí más me ha motivado siempre a la hora de pensar que el proyecto Value for All tenía que hacerse público y tenía que digamos que quedar plasmado en una web donde todo el mundo pudiera acceder, es que en realidad si tú vives de las rentas del trabajo, pues eres el esclavo moderno, ¿no? Es decir, no dejas de hacer la carrera de la rata, ¿no? Que decía Robert Kiyosaki, ¿no? Porque el resto de los mercados en los que tú tienes que gastar tu dinero, como el mercado de los bienes y servicios, ¿no? O el mercado inmobiliario, están conectados directamente con el mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, en realidad, la inflación les afecta a todos a la vez, ¿no? Entonces, aunque tu sueldo se esté incrementando, los pisos que tú te quieres comprar también están subiendo de precio, ¿no? Y seguramente suben más deprisa de lo que sube tu salario, ¿no? Entonces, al final, todo lo que sea depender únicamente del mercado de trabajo
para tus ingresos, pues es siempre una cosa que tiene poco futuro. O sea, tiene el futuro de sobrevivir a base de trabajar, ¿no? Y que realmente el secreto, lo que te hace salir de eso, es el mercado de capitales, ¿no? El problema es que el mercado de capitales, pues claro, puedes acceder si tu familia ya era rica, ¿no? O si te toca la lotería, pero realmente con tus ahorros es difícil hacerlo, ¿no? Y como es difícil, pues mucha gente no lo hace, ¿no? Pero yo creo que la manera de hacerlo es, si hay una manera de hacerlo, es desde luego invirtiendo de una manera consistente, poquito a poquito, ir buscando buenas empresas, ir comprándolas y siendo propietario de cosas que tienen un valor intrínseco, ¿no? Porque tú compras Coca-Cola y vas al supermercado y ves que, bueno, oye, pues eso que tú has comprado está produciendo algo que está allí, está a la venta y te ves que la gente se lo lleva, ¿no? Entonces, eres propietario de algo que está generando dinero y eso, de alguna manera, es la manera de acercarse un poco a estas rentas del capital, ¿no? Bueno, yo creo que, como os comentaba una vez, llegar a alcanzar la independencia financiera es muy difícil, pero bueno, pensar que estás haciendo algo para llegar a tener unas rentas pasivas o generar un patrimonio que en algún momento puedas utilizar. Salto directamente a la última idea, ¿no? La idea máxima, que es que inviertas en acciones todos los ahorros que no sean necesarios para un futuro cercano, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Es decir, tienes que ser consciente de que te puedes equivocar, de que los cisnes negros existen, de que puedes estar convencidísimo de que el mercado va a crecer y a pesar de que tengas los estudios de Jeremy Siegel y a pesar de que tú tengas mucho convencimiento, pues realmente nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe lo que puede pasar en el futuro y desde luego lo que inviertes en acciones tiene que ser esa parte a la que realmente puedas llegar a renunciar, ¿no? Y de luego nunca apalancarse, nunca pedir créditos para invertir en la bolsa, porque digamos, los resultados son siempre inciertos, por muy convencido de que tú estés, de que estás escogiendo las buenas acciones y que te dan dinero. No es una cosa que no se debe hacer, ¿no? Y aunque no lo dice para mes, pero bueno, como él dice que ha leído a Peter Lynch, Peter Lynch lo dice muy claro, ¿no? Cuando vas a empezar a invertir, tienes que preguntarte lo primero si tengo una casa, ¿no? Entonces, si no tienes una casa, pues planteate primero si a lo mejor lo que tienes que hacer es tener una casa, ¿no? Y luego ya plantearte en invertir, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que ver la inversión en bolsa como una parte más en la que ponemos nuestro patrimonio y desde luego no quiero que la gente piense que hacemos este proyecto para que la gente entre en bolsa y no se compre una casa, especialmente si vive en España, pues creo que esa es la inversión inmobiliaria, desde luego es otro tipo de inversión que creo que también es quizás una en la que hay que pensar, no sé si, como dice Peter Lynch, en lugar de la bolsa, pero bueno, desde luego el que sí tenga la vocación de fundar una familia y vivir en España y tener un trabajo y estar asentado, pues desde luego pensar que vives de alquiler y al mismo tiempo con lo que ahorras inviertes en bolsa, pues no existe ni tanto sentido como ese dinero dedicarlo a comprar una vivienda y generar patrimonio inmobiliario por ese lado. ¿Algo más, chicos, antes de que cerremos? No, por mi parte. Por mi parte tampoco. La verdad que un placer hablar sobre este libro y sobre Paco. acercando distancias. Sí. Que tú además, Diego, trabajaste en Bestinver un tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no pude, no llegué a conocer a Paco. Entré yo y se fue. Te tocó hacer los reembolsos. Sí. Sí, la verdad es que sí, entré yo y yo creo que espero no haber sido el detonante de su... No, fue una pena, no, la verdad es que una de las razones que me interesaba de entrar en Bestinver era por conocerle a él, a Álvaro y a Fernando, y conocí a Álvaro y a Fernando, y luego a los siguientes gestores que estaban, que ya no son los que están, que era Beltrán de la Galastra y Ricardo Cañete, pero a Paco pues no le pude conocer. Bueno, pues esperemos que haya alguna otra ocasión para que le podamos conocer y bueno, pues este podcast va un poco en
en homenaje a este gran libro que escribió en ese momento que le había dejado Bestinver y tenía un periodo de carencia en el que no podía, por el contrato que había firmado, no podía operar como gestor de fondos, y entonces estuvo en Londres y le surgió esta oportunidad de escribir este libro para la editorial Deusto, que gracias a eso, a ese tiempo que tuvo, pues ha dejado por escrito esas ideas, ¿no? Que, por ejemplo, Warren Buffett nunca ha dejado por escrito y que la gente está como loca, ¿no? Intentando reescribir esos pensamientos pues a partir de las cartas anuales de Warren Buffett y demás. Pues bueno, creo que es una gran suerte que Paco pudiera tomarse tiempo para plasmar estos pensamientos en este libro que nos ha resultado muy, muy inspirador a muchos de los que invertimos. Así que nada, pues con eso nos despedimos. Un placer estar con vosotros, chicos. Hasta luego, Diego, Gael. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Que vaya muy bien y nada, nos oímos en un próximo podcast de Pienso Luego Invierto. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Estás escuchando Value for All. Conduciremos toda la noche, siempre soñar